¿Sabías que nuestro planeta Tierra libera constantemente desde su interior una cantidad asombrosa de calor, aproximadamente 47 teravatios de potencia térmica? Eso es una energía formidable, equivalente a la producción combinada de cientos de miles de centrales eléctricas operando sin cesar, una fuerza invisible pero omnipresente que ha esculpido continentes, levantado cordilleras y desatado cataclismos. Es una energía que, en cada instante, está modificando el mundo bajo nuestros pies, un calor primigenio y persistente que desafía la quietud de la superficie para recordarnos la dinámica y viva naturaleza de nuestro hogar cósmico. Esta colosal emanación de energía es el motor de los fenómenos geológicos más grandiosos que conocemos, desde el lento baile de los continentes hasta la furia explosiva de los volcanes. Es la esencia misma de cómo nuestro planeta ha evolucionado y sigue evolucionando, una historia grabada en roca, magma y movimiento constante. Para entender verdaderamente cómo este calor moldea nuestro mundo, debemos primero descender a las profundidades inexploradas de la Tierra y comprender de dónde proviene esta formidable energía. El calor interno de nuestro planeta tiene dos fuentes principales, cada una de ellas vital en su propia medida. La primera es el calor primordial, la herencia de la formación misma de la Tierra hace aproximadamente 4.540 millones de años. En ese entonces, nuestro planeta era un protoplaneta en crecimiento, formándose a partir de la acreción de innumerables fragmentos de roca, polvo y gas cósmico. Cada impacto liberaba una inmensa cantidad de energía cinética que se transformaba instantáneamente en calor. Imaginen miles de millones de rocas espaciales colisionando y fusionándose en una escala inimaginable, generando temperaturas que fundieron por completo el planeta naciente. A medida que la Tierra aumentaba de tamaño, la presión gravitatoria sobre su interior se intensificó, lo que provocó una compactación masiva y una diferenciación de materiales. Los elementos más densos, como el hierro y el níquel, migraron hacia el centro, formando el núcleo, mientras que los materiales más ligeros ascendieron creando el manto y la corteza. Este proceso de diferenciación, conocido como colapso gravitatorio, también liberó una cantidad significativa de energía en forma de calor. Así, una porción considerable del calor que aún sentimos hoy es un remanente directo de aquel violento y abrasador nacimiento planetario. Es un eco térmico de los primeros días de la Tierra, un calor residual que, increíblemente, persiste miles de millones de años después. La segunda fuente principal de calor es el calor radiogénico, una contribución continua y poderosa generada por la desintegración radioactiva de isótopos inestables presentes en el manto y la corteza de la Tierra. Hablamos de elementos como el uranio 238, el uranio 235, el torio 232 y el potasio 40. Estos isótopos son como diminutos hornos nucleares naturales que al decaer en elementos más estables liberan partículas y energía en forma de calor. Piensen en esto como un proceso a escala atómica, donde la materia misma se transforma y al hacerlo calienta su entorno. Aunque la concentración de estos elementos es relativamente baja, su vasta distribución a lo largo de volúmenes gigantescos dentro de la Tierra, particularmente en el manto y la corteza, resulta en una producción total de calor considerable. Se estima que el calor radiogénico contribuye con aproximadamente el 50% del flujo de calor total de la Tierra, lo que lo convierte en un motor persistente e insustituible para los procesos geológicos que observamos. A diferencia del calor primordial, que disminuye lentamente con el tiempo a medida que la Tierra se enfría, el calor radiogénico se renueva constantemente mientras queden isótopos radioactivos para desintegrarse, un proceso que continuará por miles de millones de años más. Es la combinación de estas dos fuentes, el calor residual de su nacimiento y el calor generado por su propia composición atómica, lo que dota a la Tierra de la energía interna necesaria para ser un planeta geológicamente activo. Para comprender cómo este calor se manifiesta en la superficie, primero debemos visualizar la estructura interna de nuestro planeta, una serie de capas concéntricas con propiedades muy distintas, cada una crucial en la transferencia de calor y en la dinámica terrestre.
Lo que sabemos sobre estas capas no proviene de la observación directa, ya que ningún ser humano ha perforado más allá de unos pocos kilómetros en la corteza terrestre. Nuestro conocimiento se deriva principalmente del análisis de las ondas sísmicas generadas por terremotos. Estas ondas viajan a través del interior de la Tierra y, al igual que la luz que se dobla al pasar por diferentes medios, las ondas sísmicas cambian su velocidad y dirección al atravesar materiales de distinta densidad, rigidez y estado físico. Al estudiar cómo estas ondas se propagan y se reflejan, los sismólogos han podido cartografiar la estructura profunda de nuestro planeta con una precisión asombrosa. En la capa más externa y delgada se encuentra la corteza, la capa sólida y rocosa sobre la cual vivimos. Existen dos tipos principales de corteza. Primero, la corteza continental, que forma los continentes y las plataformas continentales. Tiene un espesor promedio de aproximadamente 30 a 50 kilómetros, aunque puede alcanzar hasta 70 kilómetros bajo grandes cadenas montañosas como los Andes o el Himalaya. Está compuesta principalmente por rocas de tipo granítico, que son relativamente ligeras y ricas en sílice y aluminio. Segundo, la corteza oceánica, que se encuentra bajo los océanos. Es mucho más delgada, con un espesor que varía entre 5 y 10 kilómetros. Está compuesta principalmente por rocas volcánicas densas como el basalto y el gabbro. Ambas cortezas, junto con la parte más rígida del manto superior, forman lo que conocemos como la litósfera, una capa rígida y quebradiza que se fractura y se mueve en grandes fragmentos, las placas tectónicas. Justo debajo de la corteza y la litósfera se extiende el manto, la capa más voluminosa de la Tierra, que abarca casi el 84% del volumen total del planeta y se extiende hasta una profundidad de aproximadamente 2.900 kilómetros. Aunque está compuesto mayoritariamente por roca sólida, la clave para entender su dinámica reside en la increíble combinación de altas temperaturas y presiones que existen en su interior. En el manto superior, y específicamente en una subcapa llamada astenosfera, la roca es lo suficientemente caliente y maleable como para fluir muy lentamente, comportándose como un fluido viscoso a lo largo de escalas de tiempo geológicas, es decir, millones de años. Imaginen un material que bajo una presión normal es duro como la roca, pero que, sometido a temperaturas extremas y presiones descomunales, fluye con la lentitud de un caramelo muy espeso. Este comportamiento permite la convección, un proceso fundamental que es el verdadero motor de la geodinámica terrestre. Las rocas más calientes y menos densas ascienden lentamente, mientras que las rocas más frías y densas descienden, creando corrientes circulares masivas que transportan el calor desde el interior hacia la superficie. Más allá del manto, a una profundidad de 2.900 kilómetros, se encuentra el núcleo externo, una capa de aproximadamente 2.200 kilómetros de espesor. Esta capa es única porque es completamente líquida, compuesta principalmente por una aleación de hierro y níquel fundidos, junto con trazas de otros elementos más ligeros como el azufre, el oxígeno o el silicio. Las temperaturas en el núcleo externo son extremadamente altas, se estima que superan los 4.000 grados Celsius. La convección de este metal líquido, combinada con la rotación de la Tierra, genera corrientes eléctricas que dan origen al campo magnético terrestre, un escudo invisible pero vital que nos protege de las dañinas partículas cargadas provenientes del Sol y del espacio. Sin este campo magnético, la vida en la Tierra, tal como la conocemos, sería prácticamente imposible. Finalmente, en el centro mismo de nuestro planeta, yace el núcleo interno, una esfera sólida con un radio de aproximadamente 1.220 kilómetros. A pesar de que las temperaturas en el núcleo interno son incluso más elevadas que en el núcleo externo, pudiendo alcanzar los 6.000 grados Celsius, comparables a las de la superficie del Sol, la inmensa presión ejercida por las capas superpuestas es tan colosal que impide que el hierro y el níquel se fundan, manteniéndolos en estado sólido. Esta presión es de aproximadamente 3.600.000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. La presencia de este núcleo interno sólido fue una predicción teórica verificada por las ondas sísmicas que se refractan y reflejan de manera específica al pasar por la interfaz entre el núcleo externo líquido y el interno sólido. Cada una de estas capas juega un papel integral en la forma en que la energía interna de la Tierra se distribuye y, en última instancia, en cómo moldea la superficie que habitamos.
La transferencia de este calor interno hacia la superficie ocurre mediante tres mecanismos principales, aunque uno de ellos es sin duda el protagonista de los grandes fenómenos geológicos. El primero es la conducción, que es el proceso de transferencia de calor a través de un material sin que haya movimiento de la materia. Ocurre predominantemente en la litosfera, la capa rígida y más externa de la Tierra, incluyendo la corteza. Imaginen el calor viajando lentamente a través de la roca sólida, de molécula en molécula, desde las zonas más calientes a las más frías. Es un proceso relativamente ineficiente para mover grandes volúmenes de calor a través de distancias considerables, pero es fundamental en la disipación del calor en las capas superficiales. El segundo mecanismo, y el más significativo para la dinámica del planeta, es la convección. Este proceso implica la transferencia de calor a través del movimiento de un fluido. En el caso de la Tierra, este fluido es el material rocoso del manto, que, como mencionamos, a pesar de ser sólido en la escala de tiempo humana, fluye lentamente a lo largo de millones de años, debido a las altísimas temperaturas y presiones. Piensen en una olla de agua hirviendo. El agua caliente del fondo sube, se enfría al llegar a la superficie y luego desciende, creando un ciclo continuo. De manera similar, en el manto terrestre, las rocas más calientes y menos densas ascienden desde las profundidades, transportando calor hacia la superficie. Al enfriarse en la parte superior del manto, estas rocas se vuelven más densas y descienden nuevamente hacia el interior, creando gigantescas celdas de convección que abarcan miles de kilómetros. Estas lentas pero poderosas corrientes de convección en el manto son el motor principal de la tectónica de placas, la teoría unificadora que explica la mayoría de los fenómenos geológicos que observamos en la superficie. Sin la convección del manto, la Tierra sería un planeta mucho más estático, sin volcanes, terremotos ni la formación de montañas. El tercer mecanismo es la radiación, que implica la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Aunque es el método principal de transferencia de calor en el espacio, su contribución a la transferencia de calor dentro de la Tierra es menor y ocurre principalmente en el núcleo, donde las temperaturas son extremas y el material es lo suficientemente denso como para permitir cierto grado de radiación térmica. Sin embargo, en comparación con la convección y la conducción, su papel en la disipación de la energía interna a gran escala es insignificante. La convección es, sin lugar a dudas, la fuerza motriz que libera la inmensa energía interna del planeta, transformando la superficie terrestre de maneras espectaculares y continuas. Las manifestaciones más evidentes y poderosas de la energía interna de la Tierra son los fenómenos asociados con la tectónica de placas. Esta teoría postula que la litosfera terrestre está fragmentada en una docena de grandes placas rígidas y numerosas placas más pequeñas, que flotan y se deslizan lentamente sobre la astenosfera semifluida del manto. El movimiento de estas placas, impulsado por las corrientes de convección del manto, es el responsable directo de la mayor parte de la actividad geológica del planeta. La velocidad de este movimiento es similar a la del crecimiento de nuestras uñas, apenas unos pocos centímetros por año, pero a lo largo de millones de años, estas pequeñas fracciones de movimiento acumulan fuerzas titánicas capaces de remodelar continentes enteros. Las interacciones entre estas placas se concentran en sus límites, donde el calor interno de la Tierra encuentra sus vías más directas para manifestarse. Existen tres tipos principales de límites de placas, cada uno con sus propias características geológicas distintivas. Primero, los límites divergentes, donde las placas se separan. En estas zonas, el magma caliente del manto asciende para llenar el vacío, creando nueva corteza oceánica y formando cordilleras submarinas gigantescas conocidas como dorsales oceánicas. La dorsal mesoatlántica es un ejemplo icónico, una cadena montañosa de 65.000 kilómetros de longitud que se extiende a lo largo del Océano Atlántico, donde la placa norteamericana y la euroasiática se separan a una velocidad de aproximadamente 2,5 centímetros por año. Este proceso, conocido como expansión del fondo oceánico, es acompañado por volcanismo efusivo, es decir, erupciones volcánicas con lava fluida que forma extensas capas de basalto en el fondo marino, y terremotos superficiales de baja a moderada magnitud.
Otro ejemplo notable de límite divergente es el Gran Valle del Rift en el este de África, donde la placa africana se está dividiendo lentamente en dos nuevas placas, creando un sistema de valles, volcanes y lagos que eventualmente podría convertirse en un nuevo océano. La isla de Islandia, situada sobre la dorsal mesoatlántica, es un ejemplo excepcional donde esta divergencia se eleva sobre el nivel del mar, permitiendo la observación directa de la formación de nueva corteza y la actividad geotérmica asociada, con géiseres y aguas termales abundantes. Segundo, los límites convergentes, donde las placas colisionan. Estas son las zonas de mayor actividad geológica y de fenómenos más espectaculares. Cuando una placa oceánica más densa choca con una placa continental o con otra placa oceánica, la placa oceánica se dobla y se hunde lentamente de regreso al manto en un proceso llamado subducción. Este proceso crea fosas oceánicas profundas, como la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico, la más profunda del mundo, con más de 11.000 metros de profundidad. A medida que la placa subducida desciende, se calienta, libera fluidos que bajan el punto de fusión de las rocas del manto que la rodean, y el magma resultante asciende para formar cadenas montañosas volcánicas en la placa superior. La cordillera de los Andes en Sudamérica es un ejemplo magnífico de esta colisión entre la placa de Nazca, que subduce bajo la placa sudamericana, generando una cadena montañosa de más de 7.000 kilómetros de longitud, con picos imponentes como el Aconcagua y numerosos volcanes activos como el Cotopaxi. Los límites convergentes son también responsables de los terremotos más potentes y profundos del planeta, ya que la fricción y el deslizamiento de las placas liberan una energía inmensa. Cuando dos placas continentales colisionan, como en el caso del Himalaya, ninguna de ellas subduce fácilmente debido a su flotabilidad. En cambio, ambas se deforman y se elevan, formando las cordilleras montañosas más altas del mundo. El Himalaya, resultado de la colisión entre la placa índica y la placa euroasiática, sigue elevándose a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro por año, mostrando la inmensa fuerza que ejerce el calor interno de la Tierra en la formación de paisajes monumentales. Tercero, los límites transformantes, donde las placas se deslizan lateralmente una junto a la otra sin crear ni destruir corteza. Estas zonas se caracterizan por una intensa actividad sísmica. La falla de San Andrés en California, Estados Unidos, es el ejemplo más famoso, donde la placa del Pacífico se desliza hacia el noreste junto a la placa norteamericana, que se mueve hacia el sureste. Este deslizamiento no es suave, sino que ocurre en una serie de saltos abruptos cuando la tensión acumulada a lo largo de la falla supera la resistencia de las rocas, liberando energía en forma de terremotos. Aunque no hay volcanismo asociado directamente con estos límites, los terremotos pueden ser muy destructivos, como el de San Francisco en 1906 o el de Loma Prieta en 1989, recordatorios vívidos del poder del calor interno terrestre. La distribución global de volcanes, terremotos y cadenas montañosas es una clara evidencia de que la energía interna es el motor fundamental que moldea la superficie de nuestro planeta, impulsando la danza milenaria de las placas tectónicas. El volcanismo es una de las manifestaciones más espectaculares y directas de la energía interna de la Tierra. Ocurre cuando el magma, roca fundida que se forma en el manto o en la base de la corteza debido al intenso calor y la reducción de presión, asciende y erupciona en la superficie terrestre, liberando lava, ceniza y gases volcánicos. La formación de magma está intrínsecamente ligada al calor interno. En los límites divergentes, el ascenso del manto caliente reduce la presión sobre las rocas subyacentes, lo que permite que se fundan parcialmente y formen magma basáltico, de baja viscosidad y generalmente efusivo. En los límites convergentes, como en las zonas de subducción, la placa oceánica que se hunde libera agua y otros volátiles al calentarse. Estos fluidos migran hacia el manto superior y disminuyen el punto de fusión de las rocas circundantes, generando magma más viscoso y rico en sílice, lo que a menudo resulta en erupciones explosivas. Existen varios tipos de volcanes, cada uno con características y formas de erupción distintas. Los estratovolcanes, también conocidos como volcanes compuestos, son los más icónicos, con forma de cono empinado y simétrico.
Se forman a partir de capas alternas de lava, ceniza y rocas piroclásticas de erupciones explosivas repetidas. Suelen encontrarse en zonas de subducción y son conocidos por sus erupciones violentas, como el Monte Santa Elena en Estados Unidos, que en 1980 desató una explosión lateral devastadora, o el Monte Vesubio en Italia, cuya erupción en el año 79 sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano. Otro tipo son los volcanes en escudo, que tienen una forma amplia y suavemente inclinada, asemejándose a un escudo colocado en el suelo. Se forman por la acumulación de lava muy fluida que brota en erupciones efusivas y no explosivas. Los volcanes de Hawái, como el Mauna Loa y el Kilauea, son ejemplos perfectos de este tipo, con flujos de lava constantes y espectaculares que rara vez son peligrosos para la vida humana si se mantienen a distancia. No todos los volcanes están asociados con los límites de las placas. Algunos, conocidos como puntos calientes o hotspots, se forman sobre columnas de magma ascendente desde las profundidades del manto, conocidas como plumas del manto. Estas plumas son fijas en el manto mientras las placas se mueven sobre ellas. El archipiélago de Hawái es el resultado de un punto caliente, donde la placa del Pacífico se desplaza sobre una pluma de manto, creando una cadena de islas volcánicas que se extiende por miles de kilómetros. Otro ejemplo es el supervolcán de Yellowstone en Estados Unidos, una enorme caldera volcánica que no ha tenido una erupción masiva en decenas de miles de años, pero que muestra la enorme acumulación de magma subyacente a través de sus famosos géiseres y aguas termales. El impacto del volcanismo en la Tierra es multifacético. A corto plazo, las erupciones pueden ser catástrofes naturales, causando la pérdida de vidas, la destrucción de infraestructuras y la alteración del clima global debido a la inyección de ceniza y gases en la atmósfera, como ocurrió con la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas en 1991, que causó un enfriamiento global temporal. Sin embargo, a largo plazo, el volcanismo es una fuerza creativa. Las islas volcánicas como Hawái, las Galápagos o las Canarias son el resultado directo de la actividad volcánica, creando nuevos hábitats y ecosistemas. Las cenizas volcánicas y las rocas erosionadas forman suelos extremadamente fértiles, vitales para la agricultura en muchas regiones del mundo. Además, los gases emitidos por los volcanes a lo largo de miles de millones de años han contribuido significativamente a la formación de la atmósfera y los océanos de la Tierra, liberando dióxido de carbono, vapor de agua y otros compuestos que fueron cruciales para el desarrollo de la vida. Es un recordatorio de que la misma energía que puede desatar la devastación también es la arquitecta de la vida y el paisaje tal como lo conocemos. Los terremotos son otra manifestación directa y temible de la energía interna de la Tierra, representando la liberación súbita de energía acumulada en la corteza terrestre. La causa principal de la mayoría de los terremotos es el movimiento de las placas tectónicas. A medida que las placas se desplazan, la fricción a lo largo de sus límites o en fallas dentro de las placas impide un movimiento suave. Las rocas se deforman y acumulan tensión, como un muelle que se comprime lentamente. Cuando esta tensión excede la resistencia de las rocas, éstas se rompen repentinamente y se deslizan a lo largo de una falla, liberando la energía acumulada en forma de ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra y causan el temblor que sentimos en la superficie. El punto dentro de la Tierra donde se origina la ruptura se llama hipocentro, mientras que el punto en la superficie directamente encima del hipocentro se conoce como epicentro. La magnitud de un terremoto se mide con escalas como la de Richter, o más comúnmente en la actualidad, la escala de magnitud de momento, que cuantifica la energía liberada en el evento. La escala de magnitud de momento es logarítmica, lo que significa que cada aumento de un punto entero representa un aumento de aproximadamente 32 veces en la energía liberada. Un terremoto de magnitud 7 libera aproximadamente 1000 veces más energía que uno de magnitud 5. La intensidad, por otro lado, se mide con escalas como la de Mercalli modificada y describe los efectos observados en la superficie, en las estructuras y en las personas, variando según la distancia al epicentro, la geología del lugar y el tipo de construcción. Los terremotos ocurren principalmente en los límites de las placas tectónicas, donde las fuerzas son mayores.
Las zonas de subducción son particularmente propensas a los terremotos más potentes, ya que la fricción entre la placa que se subduce y la superior puede acumular tensiones masivas. El terremoto de Valdivia, Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5, es el más potente jamás registrado instrumentalmente, generado por la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, y causó un tsunami devastador que afectó incluso a lugares tan lejanos como Japón. En los límites transformantes, como la falla de San Andrés, los terremotos también son comunes, aunque generalmente de menor magnitud que los de subducción, pero con el potencial de ser muy destructivos en áreas densamente pobladas, como demostró el terremoto de Loma Prieta en 1989, que sacudió el área de la bahía de San Francisco. Los impactos de los terremotos pueden ser catastróficos. El colapso de edificios e infraestructuras es el efecto más inmediato y visible, causando la mayoría de las muertes y lesiones. Además, los terremotos pueden provocar deslizamientos de tierra en zonas montañosas y licuefacción del suelo en áreas con sedimentos saturados de agua, donde el suelo pierde su solidez y se comporta como un líquido. Quizá el impacto más destructivo después del propio temblor sea el tsunami, una serie de olas oceánicas gigantescas generadas por el desplazamiento repentino de grandes volúmenes de agua, generalmente debido a terremotos submarinos de gran magnitud. El terremoto de Sumatra de 2004, de magnitud 9,1, y el terremoto de Tohoku, Japón, de 2011, de magnitud 9, son ejemplos trágicos de cómo los tsunamis pueden causar una devastación generalizada en costas lejanas, dejando a su paso millones de afectados y decenas de miles de vidas perdidas. Estos eventos subrayan la inmensa cantidad de energía que se libera cuando las fuerzas acumuladas por el calor interno de la Tierra finalmente superan la resistencia de las rocas. La formación de montañas o el proceso de orogénesis es otra manifestación majestuosa y a largo plazo de la energía interna de la Tierra. Las cordilleras montañosas son el resultado directo de las inmensas fuerzas compresivas generadas por el movimiento y la colisión de las placas tectónicas. La forma en que se elevan estas estructuras depende del tipo de límite de placa involucrado. Cuando dos placas continentales chocan, como la placa índica con la euroasiática, ninguna de las dos puede subducir debido a su flotabilidad relativamente baja. En cambio, las dos masas continentales se comprimen y se deforman intensamente, plegándose, fallándose y engrosándose, elevándose gradualmente para formar algunas de las cordilleras más altas y extensas del mundo. El Himalaya es el ejemplo más prominente, hogar de los 14 picos más altos del planeta, incluyendo el monte Everest, que sigue creciendo unos pocos milímetros al año debido a la colisión continua. Otro escenario de formación montañosa ocurre en los límites convergentes donde una placa oceánica subduce bajo una placa continental. Aquí, la formación de montañas no solo se debe a la compresión, sino también a la actividad volcánica asociada con la subducción. El magma generado por la fusión parcial de la placa que se subduce y el manto circundante asciende para formar cadenas de volcanes en la placa continental superior, lo que contribuye al engrosamiento y la elevación de la corteza. La cordillera de los Andes es un ejemplo clásico de este tipo de orogénesis, donde la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana ha dado lugar a una de las cadenas montañosas más largas del mundo, caracterizada por numerosos volcanes activos y cumbres imponentes. Las fuerzas generadas por la convección del manto son tan poderosas que, a lo largo de millones de años, pueden transformar paisajes planos en vastas y complejas regiones montañosas, esculpiendo la topografía terrestre de una manera incomparable. La energía interna de la Tierra no solo es una fuerza de destrucción y creación a gran escala, sino que también es una fuente de calor que podemos aprovechar. Las manifestaciones geotérmicas son una prueba de ello. Los géiseres, por ejemplo, son impresionantes columnas de agua caliente y vapor que erupcionan periódicamente desde el suelo. Se forman cuando el agua subterránea se filtra a través de grietas en la roca y entra en contacto con rocas calientes calentadas por el magma subyacente. El agua se calienta rápidamente, se vaporiza y la presión resultante expulsa violentamente el agua y el vapor a la superficie.
El geyser Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es mundialmente famoso por su predictibilidad, erupcionando aproximadamente cada 90 minutos, alcanzando alturas de hasta 55 metros. En el desierto de Atacama, en Chile, el campo geotérmico El Tatio presenta más de 80 geysers activos, emanando columnas de vapor y agua a temperaturas cercanas al punto de ebullición. Las aguas termales, por su parte, son fuentes de agua caliente que emergen a la superficie, comúnmente utilizadas por sus propiedades terapéuticas o recreativas. Estas ocurren cuando el agua subterránea se calienta por el calor geotérmico sin alcanzar la presión necesaria para una erupción explosiva. La capacidad de aprovechar esta energía interna de la Tierra se conoce como energía geotérmica. Es una fuente de energía renovable, limpia y constante, que proviene directamente del calor del subsuelo. Una de las aplicaciones más importantes es la generación de electricidad. Esto se logra perforando pozos profundos para extraer vapor o agua caliente de depósitos geotérmicos subterráneos. El vapor se utiliza para hacer girar turbinas que generan electricidad, o el agua caliente se utiliza para calentar un fluido secundario con un punto de ebullición más bajo, cuyo vapor luego impulsa las turbinas. La central geotérmica de The Geysers, en California, Estados Unidos, es la más grande del mundo, con una capacidad instalada de más de 1.500 megawatts, suministrando electricidad a una parte significativa de la región. Otra planta importante es la de Cerro Prieto, en México, cerca de la frontera con Estados Unidos, que también es una de las más grandes y antiguas, contribuyendo significativamente a la red eléctrica del país. Italia fue pionera en este campo con la central de Larderello, que comenzó a generar electricidad geotérmica en 1904. Además de la generación de electricidad, la energía geotérmica también se utiliza directamente para calefacción de edificios, invernaderos, acuicultura y procesos industriales. Los sistemas de bombas de calor geotérmicas pueden transferir calor del suelo a los edificios en invierno y disipar el calor de los edificios al suelo en verano, proporcionando climatización eficiente y sostenible. La ciudad de Reykjavik, la capital de Islandia, es un ejemplo de cómo una ciudad entera puede ser calefaccionada casi por completo utilizando energía geotérmica, aprovechando su ubicación sobre un límite de placa divergente y un punto caliente, lo que le otorga un acceso privilegiado a este recurso. La energía geotérmica representa una promesa para el futuro energético, una forma de aprovechar el vasto y constante calor que reside en el corazón de nuestro planeta de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y mitigando el cambio climático. Finalmente, la energía interna de la Tierra no solo ha moldeado su superficie y sus procesos geológicos, sino que también es fundamental para la existencia y continuidad de la vida en nuestro planeta. La Tierra es el único planeta que conocemos con tectónica de placas activa, un proceso directamente impulsado por el calor interno. Esta actividad geológica tiene un impacto crucial en la habitabilidad. El movimiento de las placas recicla los nutrientes y el carbono entre la superficie, el manto y la atmósfera, un ciclo vital para mantener la química atmosférica y oceánica que permite la vida. Por ejemplo, los volcanes liberan dióxido de carbono a la atmósfera, un gas de efecto invernadero esencial que ayuda a regular la temperatura global de la Tierra, evitando que se convierta en una bola de hielo o un desierto hirviente. Además, la convección en el núcleo externo de la Tierra, impulsado por el calor que se disipa desde el núcleo interno y el calor radiogénico, genera el campo magnético terrestre. Este campo actúa como un escudo protector, desviando el viento solar, una corriente de partículas cargadas de alta energía emitidas por el Sol. Sin este campo magnético, el viento solar erosionaría gradualmente la atmósfera terrestre, despojándola de gases vitales y exponiendo la superficie a niveles letales de radiación. Marte, por ejemplo, que perdió la mayor parte de su calor interno hace miles de millones de años, ya no tiene un campo magnético global activo, y su atmósfera es hoy en día muy tenue y vulnerable a la radiación solar.
En resumen, el calor interno de la Tierra no es solo una curiosidad geológica, es la fuerza motriz que ha dado forma al planeta a lo largo de eones. Desde el nacimiento del planeta hasta el constante movimiento de sus placas, la erupción de volcanes, el temblor de los terremotos, la elevación de montañas majestuosas y la promesa de energía geotérmica limpia, cada uno de estos fenómenos es un testimonio del poder y la influencia de esta energía fundamental. Es un recordatorio palpable de que la Tierra es un sistema dinámico y vivo, un hogar en constante evolución impulsado por un corazón ardiente que late en sus profundidades. Y es esta comprensión, la de cómo el calor interno de la Tierra moldea el planeta, lo que nos permite no solo maravillarnos ante su poder, sino también comprender mejor los riesgos y oportunidades que presenta. Si esta exploración profunda de la energía que da vida a nuestro planeta ha encendido tu curiosidad y te ha hecho ver el mundo bajo tus pies con nuevos ojos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Dale un me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas fascinadas por los secretos de la Tierra. Déjanos un comentario con tus pensamientos y preguntas y comparte este video con aquellos a quienes les apasiona descubrir los misterios que nos rodean. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando juntos los rincones más asombrosos del universo.